Buen día, espero que me escuchen bien, espero que me vean bien también. Vamos a compartir la pantalla. Si ven algún error del audio del video, por favor, pónganlo en los comentarios o siéntanse libre de comentarlo. Y aquí mismo lo vamos atacando, ¿ok? Dejen nada más. Veo algo, en un segundo. Se ve. Que no logro poner bien es el. No sé si estoy en la pantalla o estoy presentando así. Creo que no Y me. si te ves, se ve la presentación y te ves tú. Ok, Se ve no bien. estorba nada, no estorba nada mayor, ¿está bien? No veo. No, todo bien, todo bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Te ¿se vamos están a ver, viendo bien? te vamos. ¿Vivo? Adelante, Juan. Perdón. Sí, te digo que te avisamos cualquier cosa. Tú Muchas dale, por gracias. favor. Muchas gracias, amigo. Discúlpame. Ok, Ok, gracias. perfecto. Gracias a todos los que están aquí presentes y a tiempo. De verdad se les agradece. Estuvimos nada más esperando unos minutos para que más gente se uniera, pero ya no los vamos a hacer esperar más, ¿verdad? Se pueden seguir uniendo. Hoy vamos a tener nuestra tercera sesión de las cuatro sesiones de las que hablamos para los que han estado siguiendo, que han sido algunos. Eh, Hoy vamos a hablar meramente de DAX, ¿ok? Yo aquí le puse que es el lenguaje para convertir análisis rápidos en decisiones estratégicas, ¿verdad? Y también en control, en cierto punto, que es lo único que me faltó ahí. Vamos a hablar sobre los fundamentos, ¿verdad? ¿Qué es DAX? ¿Cómo funciona el lenguaje en sí? ¿Cuál es su funcionamiento? Vamos a hablar la diferencia de columnas calculadas y tablas calculadas en cuanto a medidas, se refiere a medidas de DAX de este lenguaje. Un poquito vamos a ver sobre funciones de agregación, un poquito de iteración, ¿ok? Y también una cosa que es de las más importantes, que son los contextos en DAX, ¿ok? El contexto de lo que estás calculando en tu medida, ya sea contexto de filtro o contexto de fila. Hablaremos también un poquito de variables, nada más explicar cómo funcionan, por qué existen, ¿verdad? Más que nada, y para qué son útiles. Y terminamos con unas buenas prácticas iniciales para todos aquellos que están iniciando en este lenguaje DAX, que ya están tocando Power BI, practicando con él. Creo sin duda que les va a dejar un mayor entendimiento del que solo les deja pues estar practicando con la herramienta en a lo mejor algún curso estructurado, ¿ok? Estructurado normalmente de los que hay allá afuera, ¿ok? Bueno, sin más, a lo que vamos dando la clase, por favor, si tienen preguntas, directamente no esperen, pónganla en el chat y en cuanto yo pueda, las voy y las ataco, ¿ok? Creo que va a ser lo mejor y sin más, bueno, comenzamos ahora sí la presentación. Aquí hay un poquito de introducción mía, ¿ok? Analista de datos, he desarrollado bastantes proyectos de Business Intelligence, ¿verdad? Aquí hay algunas compañías con las que he trabajado o con las que he trabajado a la par también. Eh, y bueno, me pueden agregar así en LinkedIn si les interesa y prácticamente nos vamos directo ya a lo que vinimos, ¿verdad? Primero platicando sobre qué es DAX, ¿ok? DAX en sí se traduce como Data Analysis Expressions, ¿ok? Expresiones de análisis de datos, prácticamente son expresiones y ahí está la clave en sí, en cómo tenemos que visualizarlo, ¿verdad? Este lenguaje de programación viene desde Tabular, SSS Tabular, y Power Pivot también, y ahora pues lo podemos encontrar en algo tan útil como Power BI, ¿verdad? En sí, nosotros estamos acostumbrados a que en Excel referenciamos celdas, ¿verdad? Referenciamos la celda C4 y la multiplicamos por la celda D9, ¿ok? Podemos hacer ese tipo de referencias de celdas. Pero en DAX únicamente trabajamos con tablas, ¿ok? Completas o columnas de estas mismas tablas, ¿ok? Y también recordemos que DAX para su potencialización también depende mucho de las relaciones de tu modelo, ¿verdad? Relaciones de datos, que también vamos a hablar un poquito más a futuro de la última parte del curso, pero bueno, lo que tienen que entender es que DAX funciona con tablas y columnas, ¿verdad? Al contrario de algo como Excel, que utiliza solamente referencia de celdas, que también podríamos referenciar toda una columna en Excel, pero lo común de trabajar allá siempre referenciando celdas, ¿verdad? No hay que confundir lo que hacemos en Excel con lo que hacemos en DAX. Es completamente diferente y eso es prácticamente
lo más importante de comentar sobre esta definición, ¿verdad? Que son demasiado diferentes cómo funcionan las celdas de Excel y las fórmulas a lo que funciona DAX. Tienen sus similitudes, ¿ok? En cuanto a sus funciones, tienen sus similitudes, pero no hay que confundirse. Es todo. Entonces, expresiones de análisis de datos, ¿verdad? Prácticamente. Y hay que mencionar también que DAX es un lenguaje funcional, ¿ok? Y lenguaje funcional prácticamente significa que la ejecución fluye con llamadas, ¿ok? Con funciones llamadas. Aquí les dejo un ejemplo de una fórmula DAX, ahorita se los explico, donde nosotros definimos el flujo de la ejecución, ¿ok? Primero tenemos aquí, ahorita no, a lo mejor muchos no están familiarizados con todo esto, denme un poquito de paciencia, solo en cuanto lo que quiero explicar aquí es que sigue el orden de cómo tú calculas todo, ¿ok? Tenemos una división, un divide, y tenemos un cálculo de las unidades de ventas para el producto Toyota y un sum X, aquí empieza otra vez, un sum X de Toyota y un sum X de las unidades de ventas del producto Forti, ¿ok? Y ambos se dividen, como pueden ver, primero ponemos el divisor, ponemos una función completa de DAX, ¿ok? No tienen que saber exactamente qué significa cada una de estas funciones todavía, vamos a explicar un poquito, pero vemos cómo esto va a seguir el orden, ¿ok? Va a seguir el orden debido a los parámetros que yo le doy a cierta función, ¿ok? Sigue su ejecución con las funciones que yo llamo, y prácticamente lo que envuelvo dentro de cada parte pues es un valor, ¿ok? Ya sea un valor de columna o un valor de tabla, que es justo lo que necesitamos saber hasta este punto, ¿ok? Nosotros definimos el flujo de la ejecución dependiendo de cómo escribamos estas fórmulas. Es es lo que nos tiene que quedar hasta ahorita nada más claro en este lenguaje de DAX, ¿ok? Y ahorita vamos a explicar ahora sí un poquito las funciones y lo van a entender un poquito más a fondo, ¿ok? Ahora, también el formato de las fórmulas. No es lo mismo escribir una fórmula como la de arriba, ¿ok? Donde filtramos los valores de la tabla calendario del año para que solamente sean menores, perdón, a 2005. ¿Ok? En la primera, si lo pueden ver aquí. No, es más difícil, como pueden ver ahí está atorándome, leer la función. Si la hacemos completamente corrida, así presionamos Shift Control, pasamos a la siguiente línea y ahora sí podemos ver claramente en la parte de abajo que esto es un sum X, ¿ok? De una tabla filtrada que sea el año menor a 2005, ¿ok? Y prácticamente la función del sum X es si el año es mayor o igual a 2000, ¿ok? Entonces multiplicamos las ventas por 100, ¿ok? Y de lo contrario, si el año no es mayor o igual a 2000, entonces multiplicamos las ventas por 90, ¿ok? En la parte de arriba tenemos un error de paréntesis, lo que quiere decir que si se fijan abajo podemos identificar más fácilmente dónde empiezan las funciones y dónde terminan las funciones. Y así podemos identificar si hay algún error de una manera más fácilmente que si analizamos la medida de la parte de arriba, donde nos confundiríamos más fácilmente y no nos daríamos cuenta de que faltaba un paréntesis en la fórmula, ¿verdad? En la parte de arriba, debido a cómo la escribimos. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar un poquito más de fórmulas y vamos a hacer también este formato de fórmulas en conjunto con ustedes. Así que solamente quiero comentarles esto, que hay una estructura de cómo escribir estas fórmulas correctamente, tanto para que uno las entienda, las intenciones de todo lo que está haciendo de una manera más fácil, y los demás que puedan leer nuestro trabajo en Power BI también puedan leerla de una manera fácil, ¿ok? Identificar cualquier error o aportar a nuestras fórmulas de una manera más fácil, habiendo leído claramente las intenciones de lo que habíamos hecho anterior, ¿verdad? Muy bien. Solo para recordarles, sigue un formato de fórmulas, ¿verdad? Un formato completamente. Y ahora sí, vamos a hablar primero sobre que las medidas DAX, ¿ok? Estas medidas de las que estamos hablando, algunas regresan tablas en lugar de valores, eso creo que es una de las cosas más confusas cuando empiezas a trabajar con el lenguaje, ¿ok? Identificar que la fórmula no solo regresa un valor, ¿ok? Que también puede regresar parte de una fórmula, puede regresar una tabla completa, ¿ok? O puedes filtrar una tabla antes de utilizarla, prácticamente.
Entonces, hay funciones que te regresan todas las filas de una tabla, como all, por ejemplo, values y filter, que son algunas de estas funciones que devuelven las filas de una tabla dependiendo de la expresión que nosotros estemos utilizando. ¿Ok? Entonces, aquí algunas funciones. Vamos a tratar de utilizar un poquito de estas funciones solo para que las vean en vivo. Aquí tenemos un dashboard básico, lo hicimos en la sesión 2, ¿verdad? Eh, este dashboard básico que hicimos en sí, vamos a aplicar ciertas lógicas a él, ¿ok? Les quiero mostrar ciertas lógicas basadas en medidas DAX. Entonces aquí tenemos nuestros datos, ¿verdad? Directo aquí en Power BI. Y tenemos ventas, tenemos productos, países, nuestro forecast de estas mismas ventas y una tabla calendario, ¿ok? Donde tenemos año, cuarto fiscal, mes y mes nombre. Entonces, prácticamente tenemos una tabla muy normal, ¿verdad? Las ventas así se ven, tenemos las unidades, costo, costo por unidad y ganancia por unidad, perdón. Aquí tenemos una referencia al producto, los diferentes productos que hay y una referencia a los países y los diferentes países que hay en las dimensiones, ¿verdad? Y si nos vamos a las dimensiones, nos da los detalles de cada producto y los detalles de cada país, ¿verdad? La parte de forecast es lo mismo, son valores a lo largo del tiempo, ¿ok? Pero son valores de forecast, de pronóstico, para poder compararlos con las ventas. Entonces, esas son prácticamente las tablas más importantes y las tablas que cargamos nosotros manualmente, que no creamos dentro de Power BI como calendario. Y lo que quiero mostrarles primero es una función muy común. Aquí vamos a hacer una medida. Si se fijan, no agregamos ninguna columna. Esta medida vamos a calcular. Aquí podemos ver, vamos a regresar poquito, perdón, al reporte para que lo veamos un poquito más visual. Aquí tenemos, como pueden ver, las ventas de Estados Unidos, Colombia, México y Costa Rica. ¿Ok? Estados Unidos, Colombia, México y Costa Rica. ¿Qué tal si queremos hacer una medida donde primero nos regrese solamente las ventas de México, por ejemplo? No queremos tener una columna donde cuando arrastramos esa columna en cualquier KPI, por ejemplo, vamos a poner un visual de valores, y en este visual de valores solo voy a arrastrar unidades. Y como pueden ver, me va a arrojar todas las unidades de Estados Unidos, Colombia, México y Costa Rica. ¿Qué tal si yo quisiera eh, solamente traerme las unidades de México, ¿ok? Y que tener una medida, un cálculo, donde siempre yo sepa que van a estar ahí solo las unidades de México, ¿ok? Entonces vamos a crear nuestra primera medida aquí, puntos. Vamos a dar primero al lado de la tabla de ventas hay 3 puntitos. Ahí vamos a presionar y vamos a seleccionar nueva medida, no nueva columna, ojo, nueva medida. Y aquí vamos a nombrar primero nuestra medida, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de cómo está esta estructura de título, igual, y luego la fórmula, pero en una manera más práctica simplemente voy a poner aquí Ventas México, ¿verdad? La intención que tenemos con este cálculo, Ventas México. Y aquí simplemente voy a hacer un filter, que filter lo que hace es agarra una tabla y la filtra. Eso es prácticamente lo que hace filter. Agarra una tabla y basado en una expresión, filtra esta tabla, ¿ok? Y te la devuelve completa, como habíamos mencionado. Eso es una de las funciones que lo hace. Respetando el formato, vamos a escribir filter y vamos a pasar a la siguiente línea, como pueden ver aquí, con con Shift Enter, y nos selecciona la siguiente línea para seguir escribiendo lo que va a ir dentro de este filter. Y primero filter nos pide 2 parámetros, ¿ok? Nos pide 2 parámetros. El primer parámetro es una tabla. ¿Qué tabla quieres filtrar, verdad? En este caso es ventas. Ventas, coma. Y si te fijan, ahora nos pide una expresión. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la expresión de lo que quieres filtrar con esta tabla? ¿Ok? Y la expresión va a ser sencillamente que país, un segundo, que fact. Vamos a ponerle aquí, tenemos ventas, ahí. Bueno, aquí tenemos, vamos a utilizar primero un zoom, ¿ok? Vamos a poner un zoom X de la tabla filtrada. Ahora sí, vamos a poner primero un zoom X, que ahorita no lo he explicado qué hace zoom X y qué hace zoom, pero necesitamos aquí primero iterar
fila por fila, sumando, ¿verdad? Lo que significa el X es un iterador fila por fila, y dentro de sumX nos pide una tabla y una expresión, que usualmente puede ser ventas, y la expresión es unidades, ¿ok? De esta manera, para sumar en un cálculo las unidades de la tabla de ventas, ¿ok? Pero como ven, aquí tiene dos parámetros, la tabla y la columna, donde vamos a estar iterando fila por fila. Lo que vamos a hacer es envolver esta tabla. Como ya sabemos que esta función requiere una tabla, nosotros podemos filtrar esta tabla antes de utilizarla. Entonces, lo que vamos a hacer es envolver esta tabla en un filter, como pueden ver, filter aquí, y la expresión aquí vamos a seleccionar un relacionado de país. Ok, ahorita les explico un poquito más a fondo estas fórmulas, donde el relacionado sea igual a México, ¿verdad? Creo que tenemos acento aquí. Relacionado es igual a México y perdón, filter, aquí estamos seleccionando related, país, okay. Sí, déjenme ver ahorita si tenemos relaciones en nuestras tablas, nada más para estar seguro, es igual a México, okay. Cerramos el filter, coma, listo. Perdónenme, estoy un poquito enfermito, pero miren, aquí lo que hicimos es un suma X, ¿verdad? Es una suma de una iteración fila por fila, donde le estamos dando una tabla filtrada, filtramos filter, ¿verdad? Donde les damos la tabla de ventas, y aquí lo que estoy poniendo es en relación a la relación de tabla que tenemos, me refiero a que si vamos a nuestro modelo de tablas, tenemos una tabla de ventas, ¿verdad? Si recuerdan, y esta tabla de ventas está conectado a los países, ¿ok? Por país ID. Si se pueden fijar aquí, esta tabla de ventas está conectada a países por medio de esta relación country ID o país ID, y ahora sí podemos filtrarla donde el relacionado de países es igual a México, o sea, igual a país 205, ¿ok? 205 México. ¿A qué me refiero? A que esta tabla de país, México, va a filtrar a nuestras ventas, ¿ok? Entonces, lo que estamos haciendo con esta medida es decirle, fíltrame ventas solamente donde tengamos una relación donde país es igual a México. Cuando país es igual a México, filtra mis ventas, ¿ok? Y la expresión que vamos a calcular al final son las unidades. Si yo hago otro visual como el que tenemos aquí que muestra las unidades totales, lo pongo aquí abajo, elimino el valor y agrego las ventas de México, ustedes pueden ver ahora sí que nos va a dar 99,000. O sea, este cálculo ya nos puede dar únicamente las ventas de México. ¿Qué pasa si lo subimos al visual de arriba, donde nos representa por el tiempo? Nos está dando ventas y nos está comparando contra pronóstico. Si jalo ventas México, ustedes pueden ver que nos va a mostrar nada más la tendencia de las ventas de México, ¿ok? Y ya tenemos un cálculo específico donde podemos generar esto sin depender de un filtro que tengamos que presionar siempre en México específicamente. Y como pueden ver, si yo presiono México o lo quito el filtro, de todas formas tengo mi valor de 99,000. Lo presiono o lo quito, tengo mi valor de 99,000, ¿ok? A menos que yo cambie el contexto a Colombia, en cuyo caso la fórmula ya no va a encontrar las filas de México, ¿verdad? Ya las estamos limitando a Colombia. Pero una vez que yo filtro México, sus filas, para nada más que tenga la tabla las ventas de México, no me va a dar exactamente el mismo valor que si no tengo ningún filtro, como pueden ver aquí. Y así tenemos como, para empezar con esta lógica, un cálculo personalizado, ¿ok? Un cálculo personalizado de las ventas de México, ¿ok? Puede ser por producto en específico, puede ser por fechas en específico. Solo para que se den una idea, lo hicimos en un país, ¿ok? Y aquí, si yo jalo este valor por igual a esta tabla aquí, ustedes pueden ver que solamente me va a rellenar el valor en la parte de México. O sea, el contexto está en el mismo contexto de filtro que tenemos aplicado. Entonces, solo para que vean que generando este tipo de medidas, también puedes generar cálculos específicos que no dependan
de tus filtros, que no dependan de la interacción que tiene el usuario, sino que dar un valor directo, ¿verdad? Sería como la mejor manera de explicarlo. Eso sería un ejemplo de cómo calculamos tablas, ¿ok? Filtramos esas tablas y al final le damos a un parámetro la tabla filtrada, ¿verdad? Le damos un parámetro la tabla filtrada y luego la expresión que nosotros quisiéramos usar, ¿ok? Vamos a dar más ejemplos de estas tablas calculadas, vamos a hacer más fórmulas juntos, no se preocupe. Solo quiero, ya que explicamos que hay funciones que nos regresan tablas, también hay que explicar que hay funciones que nos regresan columnas calculadas, ¿ok? Entonces, estas funciones que nos regresan columnas calculadas están basadas en una columna en específico, valga la redundancia. Utilizamos related, si se fijan, utilizamos related en nuestra medida actual para, como dice aquí, devuelve el valor relacionado de una tabla, perdón, aquí está, de una tabla conectada en una relación, ¿verdad? Utiliza la relación para filtrar una tabla en base a un valor, que en este caso el valor que seleccionamos fue related igual a México. Este fue el valor que nosotros le dimos a la expresión de filter, ¿verdad? Entonces, aquí, como quien dice, nos entrega un valor, una columna calculada donde México es el país y aquí es donde con esta función de filter filtramos ventas para específicamente esta expresión. Entonces, lo que hace el sistema, para ponerlo más claro, es se va a la total tabla de ventas, que la podemos ver aquí, ¿verdad? Con todos los productos, con todos los países, y filtra, pone un filtro basado en producto, ¿verdad? Donde ve primero que, país, ve primero que país México es igual a país 205, ¿verdad? País 205, y se va a ventas y dice, ok, entonces país igual a 205. Y como ven, ahora queda una tabla filtrada donde solamente el país México 205 está en ejecución en esta tabla y ahora sí lo que hace es sumar la columna de unidades con este filtro aplicado. Esto es prácticamente lo que hace detrás de cámaras, ¿verdad? Lo que estamos generando. Filtró basada en la relación de México 205 y la utilizó para acá filtrarse con ese ID 205, filtrarnos la tabla y al final sumar la columna de unidades. Eso fue lo que hicimos aquí. Ok, muy bien. Entonces, eso es prácticamente cómo también calculamos columnas. Ok, vamos a hacer otro ejemplo también ahorita de algunas de estas fórmulas. Perdón, no se preocupen. Y nada más para enseñarles esa diferencia, ¿ok? O la medida calcula una tabla, o la función dentro de ahí, o calcula una columna, ¿ok? Y los valores dentro de ella. Muy bien. Ahora, hablando sobre las medidas. Ahorita ya vimos, calculamos unas, a lo mejor no fueron muy familiares, a lo mejor no estaban muy familiarizados con ellas, pero hay que entender la composición de cada fórmula, ¿ok? Y lo que esperamos de la función. Entonces, como pueden ver, primero lo que hicimos fue darle un nombre a la medida. Este nombre tiene que ser muy claro, ¿ok? Si calculas las ventas de México para el producto 240, hay que ponerlo. Ventas, unidades, México, producto 240. O sea, hay que tratar de ser lo más explicativos en las medidas posible porque podemos reutilizarlas en otras medidas y hay que saber pues exactamente cuál fue la lógica de la medida que vamos a utilizar sin tener que estarla adivinando, ¿verdad? Por eso es importante primero nombrar la medida, que eso va antes del igual, antes del carácter igual, ¿ok? Ponemos el nombre que queramos y ahora sí empezamos con un nombre de la función, ¿verdad? Ponemos SUMX, un SUMX, un paréntesis y ahí es donde se abre la fórmula, ¿verdad? Una vez que abrimos la fórmula con un paréntesis inicial, nos va a pedir los parámetros que necesita este SUMX. En este caso es una tabla y la expresión, ¿verdad? Aquí le estamos dando la tabla, que es hoja 2, y la expresión, que es columna ventas de hojas 2 multiplicada por columna precio unitario de hoja 2, ¿ok? De la misma hoja. Y al final, otro paréntesis para cerrar, ¿verdad? Le damos los dos parámetros que pidió, separados por una coma, y cerramos con el paréntesis. Así es como prácticamente funciona la mayoría de las fórmulas, ¿ok? Se pone el nombre, abre el paréntesis, se llenan los parámetros que esta fórmula requiere, que todas te lo dicen también dentro de Power BI,
y al final cerramos la fórmula, ¿ok? Esto para que entiendan un poquito de lo que ya hicimos aquí, ¿verdad? Que fue a lo mejor un poquito confuso, pero para que vieran que no solo podemos hacer eso, sino que también a la derecha podemos ver una imagen donde nosotros podemos organizar nuestras medidas, ¿ok? En una carpeta en específica o en diferentes carpetas. Lo vamos a hacer ahorita al crear un poquito más de fórmulas juntos, para que vean este tipo de organización también y separación de medidas, pero solo quería darles esta ronda pues para explicarles, ¿verdad? Exactamente cómo funciona. Ahora, vamos a irnos a que también en las medidas DAX, unas de las más importantes son las medidas de agregación, ¿ok? Que las agregaciones pues es juntar toda la columna, ya sea sumándola, ya sea promediándola, ya sea que de toda la columna nos dé un mínimo o de toda la columna nos dé un máximo, ¿ok? Y estas funciones son muy sencillas de hacer, son muy básicas. Si nosotros vamos aquí a hacer una nueva medida y nosotros ponemos simplemente aquí, por ejemplo, unidades, vamos a sumar así, vamos a poner un zoom, nada más, un zoom, y vamos a poner la columna que queramos utilizar, ¿ok? Aquí, si se fijan, este zoom, inclusive volviéndolo a abrir, perdón, abrimos el paréntesis, ¿ok? Nos pasamos a la siguiente línea. Yo lo que quiero ver es aquí esto que me está diciendo, pero si se fijan, solo me pide, cuando yo lo abro, un parámetro, ¿ok? Si me voy para acá, para poder verlo, me dice que solo necesita un nombre de columna, si se fijan, ¿ok? No me pide más parámetros más que uno solo y me pide una columna. Y la función lo que hace es agrega todos los números de esta misma columna. Entonces la columna que yo le voy a dar es unidades, que sabemos que son valores numéricos, ¿ok? Ya lo estamos utilizando, nos está diciendo que ese es el nombre de la columna que tenemos actualmente. Podemos poner unidades medida y prácticamente si yo agarro una tabla, aquí, hacerlo todo visual, si yo agarro una tabla y jalo unidades, ¿ok? Me va a dar 479.697, lo mismo que si yo agrego esta medida que acabo de hacer y la pongo justo a un lado suyo, ¿ok? 479.000, le podemos dar formato en la parte de aquí arriba y nos da exactamente el mismo cálculo, ¿verdad? 497.697. Uno está calculado por la columna y el otro es una medida específicamente, como lo podemos ver. Y en la columna, si nosotros recordamos, cuando nosotros utilizamos una columna dentro de nuestro Power BI, ¿ok? No, déjenme nada más regreso para atrás. Si nosotros utilizamos una columna, tenemos las agregaciones ya disponibles para nosotros. Déjenme quitar un poquito esto. Vamos a dejarlo así. Tenemos las agregaciones disponibles. Si utilizamos la columna original, podemos presionar esta flecha que está aquí, ¿ok? Y si se fijan, nos va a mostrar no resumir los datos, o sea, dártelos fila por fila completamente. Si yo le pongo aquí no resumir, me va a dar todas las filas que tengo y todas las unidades que son en cada una de las filas, ¿ok? Para esta suma que estamos haciendo. Pero podemos poner o suma, o podemos poner promedio, ¿verdad? Como pueden ver, ahora ya nos muestra un valor diferente al de la medida. La medida sigue siendo un zoom, pero el promedio es la utilización de la columna, no de ninguna medida, de la columna que tenemos de valores numéricos, ¿ok? Y tenemos o suma o promedio, ¿ok? Ahí, muy bien. Ok, entonces, eso es la suma y promedio. Ahora, ustedes pueden ver que esto lo estamos haciendo con la columna, pero estos cálculos se pueden hacer con medidas, ¿ok? Entonces, si yo aquí ya pusimos un promedio, Power BI me lo va a calcular en base a esa columna, pero yo bien podría hacer una medida, que aquí está abajo, donde en vez de una suma, hacemos un average, ¿verdad? Un promedio. Y si se fijan, ahora sí tenemos el mismo valor que lo que la columna nos genera solo, pero en un cálculo, ¿verdad? Que ya dijimos que haciendo la medida nos aseguramos de que tenemos el cálculo directo, ¿verdad? Sin escalas y sin tener que estar seleccionando aquí qué valor queremos, y también el usuario puede tener un poco de confusión con eso. Al crear una medida, nosotros estamos seguros de lo que queremos traer a la mesa.
Entonces, esa es la diferencia. Por eso quiero hacer la diferencia aquí de los valores que te da la columna y los valores que te da la medida, ¿ok? Que estamos calculando específicamente. Ahora, una de las funciones que también nos da nos da una tabla, perdón, es la función de all. Por ejemplo, all, como su nombre nos dice, nos regresa todas las filas de una tabla, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero a esto? Si nosotros tenemos aquí las ventas, por ejemplo, vamos a agarrar aquí país y vamos a agarrar unidades, ¿ok? Columna unidades, justo así, ¿ok? Ahora ya tenemos la suma de unidades por países, ¿verdad? Que es prácticamente el visual que tenemos de la parte de la izquierda. Tenemos la suma de unidades por países. ¿Qué tal si yo genero una nueva medida donde le ponemos aquí ventas totales, toda la tabla, ¿ok? Toda la tabla. Va a ser igual a un sum x, y como sabemos sum x nos pide una tabla, vamos a envolver una tabla en all, vamos a seleccionar la tabla de ventas. Al envolver la tabla en un all, perdonen que todo se sobrepone, no me deja enseñarles ahí junto con ello. Al utilizar la función de all, nos asegura que la tabla siempre va a ser generada por todos los valores de ventas. Ahorita vamos a ver qué es lo que nos da, pero al envolver esta en un all y generar la expresión de unidades, que es la columna que estamos utilizando, déjenme ver que todo se cierre bien aquí, que no veo muy bien. Justo aquí, ok, listo. Si como pueden ver, lo que pasa es que nos da absolutamente un total de, no el filtro que tenemos aquí, que aquí el filtro que tenemos seleccionado es 2024. 2024 de enero a julio, ¿ok? Entonces los valores de la primera columna de unidades nos están dando de enero a julio. 105,000 para Colombia, 85,000 para Costa Rica, 98,000 para México, etcétera, ¿verdad? Y si se fijan, nos da el mismo valor en la medida, 1.272.137. El valor que se está generando en la medida es todas la suma de unidades en toda la tabla de ventas, no ventas filtrada del 2024, sino si tenemos valores del 2023, también agárralos, ¿verdad? Y todo me lo vas a dar en un contexto, que si se fijan, cada fila podemos comparar nosotros las ventas de Colombia por las ventas generales de toda la tabla, ¿verdad? Y las ventas de Costa Rica, etcétera, comparándolas por las ventas totales de toda la tabla. ¿Cómo? Con esta función que nosotros pusimos, ¿verdad? Que es la de all. Nos aseguramos que el contexto que se compare en toda la tabla de ventas. Ahora, cambiemos. No vamos a seleccionar all, que es todita la tabla. Podemos seleccionar all selected. Todo lo seleccionado. Que prácticamente si tenemos un filtro de 2024, producto, etcétera, va a respetarse. Pero al final, como pueden ver, nos va a dar el cálculo del total de 479,697 en cada una de las filas a comparar por Colombia, Costa Rica, México, Estados Unidos. Entonces aquí podríamos nosotros sacar el porcentaje de ventas de Colombia contra todas las ventas en general, ¿verdad? ¿Cuánto constituye las ventas de Colombia? Si es un 10% de las ventas totales, si es un 20%. Ahora se puede comparar con un all, con esta función, ya que nos da el contexto de filtro, ¿verdad? Nos está dando el mismo contexto en cada una de las filas. Entonces, basado en ello, nosotros podemos comparar las ventas de cada país por las ventas totales, o en su caso, eliminar país, sacar producto, y como pueden ver, podemos comparar las ventas de un producto por cuánto genera a comparación de todas las ventas, ¿ok? Para generar un porcentaje, claro está. Entonces, es una de las funciones que podemos utilizar para regresar una tabla total o total filtrada, basada en la selección, en las selecciones que tenemos. Esa es la diferencia entre all y all selected, ¿verdad? Ya vimos que all nos entregó todas las filas, hasta 2023, 2022, si es que existe, pero all selected nos asegura que sí son todas las filas, pero en los contextos que tenemos aquí adentro. Es un poquito de cómo funcionan y cómo envuelven estas funciones las columnas, cómo envuelven las tablas y cómo te las regresan filtradas, ¿ok? Para ti y para tu uso
el uso diferente que le puedas dar. Muy bien, ya hablamos de all, ya hablamos de all selected. Entonces, ¿qué tal si queremos las ventas de México? Ok, vamos a regresar al país aquí. ¿Qué tal si queremos las ventas de México y Costa Rica? Nada más esas dos en un solo cálculo, ¿verdad? Aquí podemos usar operadores que actualmente ahorita no hemos visto, que uno de los operadores en sí, vamos a poner aquí ventas México y Costa Rica, ¿verdad? Ponemos el nombre explicativo, el carácter de igual, perdón, y ahora sí podemos empezar la fórmula. Vamos a hacer lo mismo que estamos trabajando, un sum x, ¿ok? Abrimos paréntesis, nos pide la tabla, vamos a filtrar una tabla, filter, ¿ok? ¿Qué vamos a filtrar? La tabla de ventas, ¿verdad? Ya habíamos hablado de esto, y aquí podemos poner, por ejemplo, que país, creo que se llama ID, si no me ventas country ID, claro. Country ID es igual a, y México es 205. Y ahora podemos poner este carácter, ¿verdad? Que son los, no sé cómo lo conozcan ustedes, estos dos líneas, ¿verdad? Mejor, exactamente como lo conozcan este carácter, este es el carácter para el OR, ¿ok? Entonces prácticamente le estamos diciendo, filtrame ventas, donde country ID es igual a 205, o donde country ID es igual a 207. ¿Ok? Cerramos el filtro. Como el Ya pie. tenemos. Adelante. Adelante, Juan. Ah, sí, te decía que yo lo conozco como el pie. Como el pie. El, Ok, claro. Sí, sí, sí. pero sí. Gracias, gracias, Juan. Sí, bueno, creo que la mayoría lo va a conocer así. Entonces, agregamos ese OR, ¿verdad? Pusimos country ID igual a 205 o country ID igual a 207 y nos falta la expresión del sum x, ¿verdad? Si se fijan, el segundo parámetro de la función de sum x. Y aquí obviamente nada más es darle lo que vamos a tomar de expresión, que son las unidades, la columna de unidades. Entonces, ¿qué le dijimos? Dame las unidades solo para esta tabla filtrada, donde country ID es igual a 205 o 207. Doy Enter. Ya tenemos nuestra cuarta medida aquí en el modelo. Y si yo jalo esta medida aquí a suma de unidades, ustedes van a poder ver que nos está dando nada más las unidades cuando tenemos Costa Rica y cuando tenemos México en sí, ¿verdad? Como lo pueden ver ahí. Entonces, esa medida siempre nos va a regresar las unidades de México y de Costa Rica. ¿Ok? No importa el contexto en el que estemos, nos regresa esos mismos valores. ¿Ok? Nada más para también explicarles que podemos hacerlo en combinación. ¿Ok? En combinación con países o que país 205 y productos igual a 102, ¿verdad? Podemos hacer eso. También en la parte de estas comparaciones podemos hacerla más fácil, ¿ok? Aquí tuvimos que escribir country ID igual a 205 y tuvimos que volver a escribir ventas country ID igual a 207. Hay una manera más fácil de hacerlo y esto es prácticamente utilizando un in, ¿ok? Un in. Y eso es prácticamente la lógica del inglés, ¿ok? Entonces va a ser country ID, in, abrimos uno de estos paréntesis, que son como corchetes, no sé cómo los conozcan también ustedes. Yo soy muy malo para este tipo de nombres, pero bueno, aquí le estamos diciendo, filtrame ventas, y la expresión es country ID, columna, in, o sea, está dentro de, y ahora vamos a poder darle los valores separados. Vamos a dar 205, 207 y podemos seguir aquí dándole absolutamente todos los países que nosotros queramos sin tener que volver a escribir ventas country ID es igual a 205, ventas country ID es igual a 207, o sea, nos podemos salvar todo eso con simplemente utilizar este in, estos paréntesis, y al momento de que tenemos la lógica, perdón, tenemos que obviamente cerrarlos, ¿ok? Cerrar el paréntesis de esta manera, ¿ok? Tenemos cerramos aquí nuestro filter, cerramos nuestro filter, coma, y tenemos la expresión. Entonces, como pueden ver, nos dio exactamente el mismo valor, pero la fórmula es diferente, ¿verdad? Es más simple. Estamos utilizando este operador de in y estos paréntesis para darle valores dentro que funcionan múltiples, ¿verdad? Que pueden funcionar con múltiples cosas, todas en conjunto, sin tener que volver a escribir toda la fórmula.
¿Ok? Estos son prácticamente algunas opciones que existen, que quiero mostrarles, donde podemos reducir el código, donde podemos simplificarlo un poquito, ¿verdad? Y en cuanto a las agregaciones también pasa lo mismo. Ahora, ya vimos las funciones de iteración, que es el sumx y el averagex y el countx. Todas las funciones de DAX que tengan un x al final, significa que van línea por línea, ¿ok? Si se fijan, nosotros vimos el sum. En el contexto de evaluación que teníamos, vimos un sum, no un sumx. Entonces me van a decir, ¿cuál es la diferencia entre el sum y el sumx, verdad? El sum en sí agarra una columna y la suma completamente, todas las filas que tenga, la suma y te va a dar un valor total. Eso es lo que hace. Agarra toda la columna y la suma enterita, ¿ok? Enterita, es a lo que voy. Por eso en un sum podemos tener ahí 533.117. Al momento de agarrar un producto, ¿verdad? El contexto cambia y ahí podemos ver, si nos vamos acá, por ejemplo, si nosotros tenemos la suma de unidades por sí sola, nos da una suma completita, ¿verdad? De toda la columna de unidades. Al momento que yo jalo algo como producto, por ejemplo, el contexto ya es el producto. Entonces la suma primero se separa por producto. Agarra, si nos vamos a la tabla de ventas para hacerlo un poquito más claro, creo que algo pasó aquí en la tabla. Borrar todos los filtros, listo. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros arrastramos producto a unidades, lo que hizo fue, primero, irse a unidades, la quería sumar completa, ¿verdad? Pero nosotros filtramos para los productos. Entonces, primero fue a 1 y fue producto 5214, sumó todas las unidades, ¿verdad? Y las puso aquí en Chevrolet, por ejemplo. Después hizo lo mismo, filtró por Ford, que eso es lo que hizo este contexto, y sumó todas las unidades de Ford. Y así sucesivamente para todos los productos que tuvimos. Entonces, siempre fue un sum, no fue fila por fila, no se fue a hacer nada fila por fila, sino que tomó toda la columna, pero filtrada basada en el contexto, basada ya sea en el producto que jalamos, ya sea en el país, ¿verdad? Ya sea en el continente. Cualquiera de nuestras dimensiones lo que hace es tener una unificación y hacer una suma completa. En un sum normal, ¿verdad? Y en un sum X, nosotros podemos ir fila por fila. Y la diferencia y la ventaja del sum X es que nosotros bien podríamos hacer un cálculo de unidades, por ejemplo, lo vamos a hacer. Si queremos nosotros calcular, vamos a agarrar país y vamos a agarrar unidades, ¿ok? Si queremos nosotros calcular unidades multiplicada por ganancia por unidad, aquí puedes hacer dos cosas, ¿verdad? Puedes hacer un sum, perdón, ganancia de unidades igual a, ¿verdad? Y empezamos la fórmula, que aquí podemos poner, como les dije, un sum X. Podemos primero poner un sum, donde primero agarramos unidades, y el sum de unidades lo multiplicamos por el sum, ¿verdad? De ganancia. Ok, esto podría ser una lógica válida, porque estamos sumando toda la columna de unidades en el contexto que estemos, y la multiplicamos por la suma de la ganancia en unidad en el contexto que estemos, ¿ok? Pero la lógica está un poquito mal, porque aquí lo que estamos haciendo es agarrar toda la columna, calcularla, o sea, sumarla completa y después utilizarla para hacer la multiplicación. Y lo que nosotros queremos hacer es ir fila por fila en nuestro modelo, ¿verdad? Fila por fila, multiplicando unidades para cada producto, para cada país, por unidad, por ganancia, perdón, y tener un resultado de cada una de estas filas para poder utilizarla a nuestro favor. Y aquí es donde ese sum X y las expresiones también vienen a consideración. Si nosotros tenemos, en vez de esta fórmula, podemos poner un sum X donde utilizamos la misma tabla, ¿verdad? Que utilizamos para los dos valores. La tabla es ventas y la expresión, como pueden ver aquí, espero se quite, podemos poner las dos columnas. Ya dentro de un sum X que va fila por fila, podemos especificar qué columnas a utilizar fila por fila y qué hacer con esas columnas utilizadas. Entonces, podemos sacar unidades, ventas unidades, multiplicada por ganancia por unidad de ventas. Justo así, y cerramos el sum X.
¿Ok? Aquí entonces lo que estamos haciendo es fila por fila, te vas a la tabla de ventas y en cada fila multiplicas unidades y lo multiplicas por ganancia por unidad, ¿verdad? Vamos a poner esto en formato de moneda, justo así. Y si yo jalo esta ganancia, ustedes van a poder ver que ya nos está generando la ganancia de estas 105.821 unidades, ¿ok? En cualquier contexto, ya sea país, ya sea producto, ¿ok? Las unidades y su ganancia. Entonces, si se fijan, no tuvimos que utilizar dos fórmulas diferentes, solo utilizamos una que fue fila por fila en esta tabla y utilizó estas dos columnas en comparación con la otra, ¿ok? Con un operador, que fue la multiplicación. Bien podría ser una división, una resta, ¿verdad? Etcétera. Y lo podríamos hacer fila por fila en cada una de las cosas. Entonces, así es como nosotros podemos generar la ganancia sin tener que hacer múltiples fórmulas, ¿verdad? Utilizando nada más la expresión como base en sí. Entonces, esta es como la diferencia entre el sum x y el sum normal, o el average x y el average normal. Que uno va fila por fila y podemos decidir qué hacer fila por fila, y el otro toma toda la columna en el contexto en el que se encuentre, ¿ok? Y la suma o la promedia, en cuyo caso sea así. Ok, esto en cuanto a contexto, ¿ok? Ahora ya vimos esos tipos, dos tipos de contextos, ¿verdad? El contexto de fila, fila por fila, y el contexto de evaluación también, que surge cuando nosotros obtenemos una dimensión y jalamos producto o jalamos países, ¿verdad? Ese contexto de evaluación puede ser de dos formas, como lo dijimos. Uno es fila por fila, ¿verdad? Row context, que se llama, los gringos lo llaman así, row context, no interactúa de ninguna manera con las relaciones este contexto de fila, ¿ok? Y está el contexto de filtro, ¿verdad? Que puede interactuar con relaciones y fluir el filtro hacia otras tablas, como en este caso cuando en vez de sumar toda la columna de un total, por ejemplo, donde aquí multiplicamos cantidad por valor, acá lo que hacemos es simplemente calcúlame eso, ¿verdad? Pero para la categoría bebidas. Entonces la tabla se va a ver justo así, o sea, la tabla sería solo lo que está dentro del cuadrito rojo, ¿verdad? La tabla filtrada en cuanto a bebidas. Entonces, justamente nada más para separar, ya lo hemos mencionado varias veces, pero para separar lo que sería el contexto de fila completito y el contexto de filtro, ¿verdad? Que sería la parte donde este contexto de filtro aplicaría en sí. Muy bien. Ahora me gustaría ir a la parte de variables también, y vamos a ir a ver otras fórmulas antes de terminar con las buenas prácticas, ¿ok? Vamos a ver varias fórmulas más, ya dejando todo lo teórico a un ladito, y vamos a estar aplicando diferentes fórmulas para que vean ciertas lógicas, ¿ok? Antes de terminar con esta introducción de DAX. Y bueno, en las variables en sí son simplemente... o sea, es donde podemos guardar un valor y reutilizarlo después, ¿ok? Es donde podemos guardar un valor, y no solo un valor, sino un procesamiento, y después utilizarlo. Entonces, si por ejemplo, en vez de esta ganancia, nada más para poner un ejemplo aquí, podemos cambiar esta ganancia por unidades, ganancia de unidades, perdón, hacerlo en forma de variables. Para escribir una variable, basta con escribir el prefijo var, ¿ok? Var, el nombre de la variable. En este caso podemos ponerle unidades ventas, ¿ok? Vamos a ponerle unidades ventas, así, nombre de la columna, pero así todo seguido. Ponemos ahora sí un igual, pueden ver, var, variable, establecemos el nombre, ponemos un igual, y ahora sí podemos poner un sum x de la tabla de ventas, donde solo vamos a utilizar unidades, ¿ok? Unidades. Vamos a crear una segunda variable, donde aquí vamos a poner la ganancia por unidad, y esta va a ser igual a un sum x de la tabla de ventas, ¿verdad? Pero de la columna ganancia por unidad. Ya tengo dos variables, que en una guardamos el valor de unidades, el otra de ganancias, y para utilizar estas variables hace falta poner el nombre en específico que se llama return, ¿ok? Esta función de return, que no
se abre con paréntesis. Lo único que le vamos a decir al sistema es, ya tengo mis variables y ahora las vamos a regresar de este modo, ¿ok? La vamos a return y después elegimos el modo en cómo regresamos estas variables a la lógica. Entonces, prácticamente no tiene paréntesis, ¿verdad? No funciona así y solo necesitamos return cuando utilizamos variables. Si no utilizamos variables, no necesitamos esta función de return. Entonces, nada más basta con poner return, pasar a la siguiente fila y ahora lo que le puedo utilizar es el nombre de estas variables. Ya no necesito usar fórmula. Aquí ya puedo utilizar unidades ventas. Si se fijan, es solo el nombre de la variable multiplicado por ganancia unidad, que es el otro nombre de la otra variable segunda, ¿verdad? De esta manera, como pueden ver, generamos primero toda la suma de unidades y después se multiplica toda la suma de unidades por toda la suma de ganancia, que prácticamente no es lógico, o sea, no es correcto de una manera lógica. Debería hacerse fila por fila, ¿verdad? No separarlos, pero ustedes ven un ejemplo de cómo poder hacer un cálculo, ¿verdad? Y otro cálculo y regresar una comparación entre esas variables que tú tienes, solo para poner un ejemplo en sí, ¿verdad? Aquí en este caso no es recomendable primero generar un cálculo y después el otro para multiplicarse entre sí, sino hacerlo fila por fila, pero ustedes con esto pueden entender cómo funcionan las variables, cómo podemos nombrarlas, como también tienen un carácter de igual dentro de la lógica que ya teníamos aquí, que es el nombre de la medida completa, y adentro sus funciones, ¿verdad? Basta con terminar la función con el otro paréntesis para poder pasar a la siguiente línea y escribir otra variable o escribir este return, que nos va a regresar la lógica que nosotros queremos. ¿Ok? Eso en cuanto a las variables, ¿ok? Ahora, vamos a irnos en esta lógica y con lo que ya hemos visto, un poquito más allá, ¿ok? ¿Qué tal si queremos filtrar por un rango de fechas, por ejemplo? Ya tenemos aquí los productos y ya sabemos que para Chevrolet, Ford, Hyundai, Nissan, Renault y Toyota solo estamos mostrando los valores del 2024 completitos, ¿ok? De enero hasta aproximadamente julio. Y tenemos las ventas hasta agosto, pero el pronóstico hasta julio. Entonces podemos mantenerlo así. Hasta julio, ¿ok? Ya sabemos que estas también de abajo son las ventas de productos por esta selección, ¿verdad? De nada más de enero a julio del 2024. ¿Qué tal si queremos hacer una lógica donde solo queremos jalar las unidades desde cierto mes del 2024 hasta cierto mes del mes actual, ¿verdad? Hasta el final del mes, por ejemplo. Pero no queremos este contexto completo. Podemos hacer una medida más complicada, vamos a crear nueva medida y a esta medida le vamos a llamar ventas, unidades, rango, fechas, ¿ok? Seleccionadas. Y aquí, para no perder la costumbre, vamos a hacer un sum X, que ya vimos que es una suma fila por fila, nos pide una tabla, le vamos a dar una tabla filtrada con filter, filter, ahora, mientras estamos generando esta tabla para sum X, filter nos pide dos cosas, ¿verdad? Nos pide la tabla y la expresión para que vamos a filtrar. Ya sabemos cuál es la tabla es ventas, y la expresión aquí va a ser fecha, creo que se llama date, ventas date, justo aquí está, ventas date, así se llama. La expresión va a ser ventas date, inclusive la vamos a pasar a la siguiente fila. Ventas date es mayor o igual, y aquí podemos usar una función que también se llama date, pero en vez de ser una columna, ¿verdad? Que es lo que utilizamos aquí, vamos a utilizarla como función. Y date, lo que te pide date es un año, un mes y un día, que tú lo especifiques. Entonces le estamos diciendo donde la fecha de ventas, date fechas, sea mayor o igual, y le vamos a dar una fecha en función, que aquí le podemos decir 2024, mes 5, empezamos del mes 5, día 1. ¿Ok? Aquí le decimos donde ventas, fecha de ventas es mayor o igual a 5/2024 y aquí si se fijan ya tenemos el operador de este AND, de este I, de este carácter. Lo ponemos dos veces, igual como pusimos el carácter que utilizamos para OR, ¿verdad? Y aquí le podemos poner date, ventas date,
otra vez, ¿verdad? Ahora es menor, ya pusimos allá mayor o igual, aquí vamos a poner menor o igual a otra fecha, que aquí le podemos poner 2024, de 12/31, al final del año, ¿ok? Cerramos el filter, cerramos el filtro, ya tenemos nuestra tabla filtrada, que nos pide sum x, coma, y ahora sum x nos pide la expresión, y esa va a ser unidades, normalmente, como lo que hemos estado utilizando, unidades. Ups, eso es lo que pasa cuando se me está poniendo todo arriba. Unidades y cerramos. Ok, ahora, jalando esta medida a esta lógica que tenemos de aquí de tabla, vamos a poder ver que nos está dando las ventas de cada producto solamente para el mes 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Porque ya no tenemos octubre, noviembre, diciembre. Nos está dando 224.428. Y si yo selecciono el filtro para hacer nada más 1, 2, 3, 4, 5, mes mayo, junio y julio, nos vamos a ver que tenemos ahora sí el mismo valor en ambos lados. 224.000 aquí, y en este rango de fechas, que es lo mismo, del 5, 6, el 7, que es donde tenemos valores, nos da el mismo valor. Entonces, al seleccionar 2024 ya vemos por qué nos genera este valor de 277, que era prácticamente, si no me equivoqué, ahí está, mayo a agosto, 277.848, y ahora sí filtro por todo el 2024, es el mismo valor el que nos muestra en la medida, donde especificamos el rango donde vamos a jalar esto, ¿ok? Entonces, ya vimos una medida donde no solo filtramos por si país es igual a México, sino que también estamos filtrando donde la fecha sea mayor o igual a esta y menor o igual a la otra, ¿verdad? Para hacer lógicas un poquito más avanzadas. Entonces, eso es una de las medidas también más importantes, ¿verdad? Haciendo este filter y utilizando otras funciones como la de fecha, podemos hacer cosas un poquito más arriesgadas, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si nos vamos, por ejemplo, a utilizar algo como una columna calculada, ¿ok? Para poner una lógica específica. Si nosotros vamos a gama de precio, que según yo está en productos, y aquí está, creo que no puedo hacer esta tabla más grande, discúlpenme, pero aquí tenemos ID, producto, gama de precio y peso por unidad, ¿ok? Nosotros bien podríamos crear una nueva columna, y aquí también en las columnas nos permite escribir DAX en las columnas. La única diferencia es que cuando escribimos en una columna no tenemos que especificar el contexto de cada columna, sino que pues si ya estamos en esa tabla, ya sabemos cuál es el contexto, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Porque si yo aquí creo una nueva columna donde tenemos producto, podemos categorizar, digamos que quisiéramos dividir todos nuestros productos por productos premium o productos económicos, es todo. No media alta, ni media, ni baja media, sino los vamos a etiquetar como premium o como económicos. Una de esas dos cosas. Entonces, vamos a poner aquí que esta columna se va a llamar premium o no. Creo que esta sí la puedo hacer más grande. ¿Listo? Premium o no. Y aquí lo que vamos a poner es un if. Si se fijan, es un examen lógico, es un test lógico, donde vamos a decirle si, ¿verdad? If, si. Podemos ponerle gama de precio. Si gama de precio es igual, vamos a ponerle, y si gama de precio es igual a media, media alta, ok. Es igual a media alta, por ejemplo. Le podemos poner media alta. Creo que solo tenemos dos media alta, ¿verdad? Que eso sería nuestro premium. Todo lo demás, que sea media y baja media, puede ser nuestro económico. Entonces aquí vamos a decirle, sí, gama de precios igual a media alta, coma, es un producto premium, coma, y ahora nos dice el tercer parámetro, resultado si es falso, ¿verdad? Primero nos dice test lógico, que ya lo pusimos, gama de precios igual a media alta, resultado si es verdadero, nos vas a dar premium, y ahora nos pide resultado si es falso, resulte false. Aquí le vamos a poner económica, como lo habíamos dicho. Cerramos esto y ustedes van a poder ver que ya creamos una nueva categoría con DAX, con este test lógico, donde nos categoriza cuáles productos son premium y cuáles son económicos. Entonces nuestras ventas ya las podríamos separar por esta nueva columna que acabamos de generar con DAX.
si se fijan. Ahora podemos ver las ventas para los económicos y para los premium. Vemos por todo el filtro y también con nuestra medida podemos ver las ventas únicamente de mayo en adelante de nuestros económicos y nuestros premium, ¿verdad? Lo mismo si queremos jalar la medida de México y Costa Rica, ¿verdad? Nos va a dar únicamente las unidades de México y Costa Rica, 110,000 de 301,000, ¿verdad? Para México y Costa Rica de económico y premium. Entonces, esa dimensión la podemos usar a lo largo de las medidas y las medidas actúan en su contexto a lo largo también de la dimensión, ¿ok? Que eso es una de las cosas también un poquito más difíciles de entender, como estas columnas calculadas con nuestras medidas se combinan también para generar dimensiones, no solamente valores, ¿verdad? Y ese es un buen ejemplo para verlo. Entonces vamos a eliminar, vamos a dejar la suma de unidades. Era nada más como que también queríamos ver que se podía utilizar en columnas calculadas DAX, ¿verdad? Y podemos hacer algo así. Entonces, para hacer otro ejemplo, a lo mejor un poquito más creativo con esto, podemos también ponerle si el producto es peso pesado o es normal, ¿verdad? En cuanto a la fórmula. Y como ya lo hicimos, ¿verdad? Vamos a ponerle peso pesado es igual a, y aquí va a ser una, ¿sí? El cual es el test lógico, peso por unidad por kilogramo, que ya lo tenemos en esa columna, no sé si la vieron aquí, peso por unidad, nos dice el peso en kilogramos de cada uno de los productos, ¿verdad? Que lo podemos separar. Aquí le vamos a poner, si esto valor es mayor a 1500, que los únicos mayores según yo a 1500 son 1600 para Chevrolet y 1700 para Toyota. Entonces le vamos a poner, si peso por unidad es mayor a 1500, coma, resultado si es verdadero, vamos a poner aquí alto pesaje, coma, resultado si es falso, y podemos poner normal, ¿verdad? Cerramos y ya tenemos, como pueden ver, otra tipo de dimensiones que nosotros podemos utilizar en nuestro modelo. Justamente la misma lógica de todas las medidas anteriores, ¿verdad? Donde tenemos por el rango de fechas, déjenme bajarle así, para que esté más cortito, rango fechas, aquí podemos cambiar el nombre, rango fechas, perdónenme, y México y Costa Rica, nada más para que tengan otros ejemplos aquí, México y Costa Rica, y saben que la primera columna es una columna original, no estamos utilizando ninguna medida para la primer valor, que es 301,000 y 231, ¿ok? Aquí estamos separando por económico y premium, pero ahora ya podemos utilizar peso pesado y separar nuestros datos por pesaje, ¿verdad? Alto pesaje y pesaje normal, nuestra suma de unidades normales con nuestro filtro normal, nuestra suma con el rango de fechas y solo para México y Costa Rica en cuanto a la función, ¿ok? Y ya como pueden ver estamos utilizando diferentes dimensiones creadas por nosotros con diferentes cálculos creados por nosotros, a excepción de la primera columna, que es la suma de unidades cruda, ¿verdad? Literal, jalar unidades en vez de medida. ¿Ok? Entonces, esa es otra de las funciones que podemos tener con estos if, estos tipo de lógicas, ¿verdad? Y por ejemplo, si quisiéramos hacer algo como, déjenme ver, si queremos, por ejemplo, de cada una de nuestras unidades, aquí ya tenemos, nos vamos a ventas para no confundirlos tanto, nos vamos a ventas, ya sabemos que tenemos todos los países, productos, unidades, ganancia, costo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? En base a lo que hemos hecho, si queremos multiplicar las unidades fila por fila, y de estas unidades, 2105 para la primera fila, multiplicarlas por el peso que tiene este producto. Sí. Hay una pregunta de Sergio en el chat, por si nos puedes ayudar. Tienen que tener, si quieres hacer una columna nueva, DAX entre tablas, tienen que tener relación, correcto. Y ahorita te voy a enseñar un ejemplo justamente para eso, Sergio. Gracias, Juan. Mira, justamente tenemos que tener relación para compararlas y aquí vamos a hacer un ejemplo muy, muy importante de esto mismo que también les va a servir en adelante. Aquí, si queremos multiplicar 2105 unidades por el peso en kilogramos para saber cuántas, todas estas unidades, cuánto peso va a ser, ¿verdad? De este producto,
Si se fijan, primero necesitamos una relación entre ventas y productos, que aquí la relación está entre producto ID, ¿verdad? El ID del producto. Tenemos la relación donde fluye de productos el filtro hacia ventas. Y en productos nos encontramos con los detalles, con el nombre, si es premium o no, que ya lo calculamos, si es pesado o no. Y también tenemos el peso en kilogramos. Entonces vamos a hacer una lógica donde le digamos, multiplícame en cada fila las unidades multiplicadas por el peso por unidad de este producto en específico, cualquiera que este sea, ¿ok? Cualquiera que este sea en la relación, ojo. Entonces, aquí vamos a quitar, vamos a dejar solamente las unidades normales, vamos a agarrar producto para hacerlo un poquito más ejemplificado aquí. Tenemos Chevrolet, Ford, Hyundai, Nissan, Renault y Toyota, ¿verdad? Si nosotros también vamos a crear una tabla aquí abajito, vamos a ver si podemos traernos producto y en vez de valores nos vamos a traer su peso en unidad, ¿verdad? Su peso, para poder ver aquí abajito qué peso tiene cada producto, ¿verdad? Y ahorita vamos a comprobar este valor. Entonces, hacerlo justo así. La medida va a quedar justo así. Vamos a seleccionar nueva medida y esta medida la vamos a llamar kilogramo de unidades. Es igual a, vamos a hacer un sum X, no nos vamos a perder de estas lógicas que ya estamos apenas comprendiendo. La tabla de ventas normalita, si me sigue interpolando esto, ventas, y nos pide una expresión, ¿verdad? Aquí la expresión, como ya habíamos dicho, primero es unidades, es la columna de unidades, ¿ok? Y esta no la podemos multiplicar directamente por peso por unidad en kilogramo, que es la dimensión. Tenemos que utilizar la función, si se acuerdan, related, que si nos vamos a la presentación, dijimos aquí que related nos devuelve el valor relacionado de una tabla conectada en una relación. ¿Qué quiere decir? Que aquí si le decimos, vete sum X, vete fila por fila en la tabla de ventas y fila por fila con el X, ¿verdad? De nuevo, vas a agarrar unidades y multiplicarlo, perdónenme, por el valor relacionado. ¿Cuál valor relacionado? Peso por unidad en kilogramo. Entonces, si hacemos esto así y cerramos cerramos el related, justamente, y cerramos el sum X. Entonces le estamos diciendo, vete a la primera fila, multiplica 2105 y el valor relacionado, o sea, de ese producto, si ya vimos, perdón, que la relación entre ventas y productos es producto ID, ¿verdad? Es el producto ID. Entonces, de ese producto ID me vas a sacar el valor relacionado de la columna peso por unidad. Entonces se va a ir a la primera línea y si la primera línea es Chevrolet, se va a buscar Chevrolet y va a decir, ok, 2105 multiplicado por 1600 para Chevrolet. Y si la fila es Ford, entonces multiplicado por 1500 para Ford. Y si la fila es Hyundai, SSID, entonces multiplicado por 1400. Lo que sea el valor relacionado de esta columna, ¿verdad? En base a su relación de producto. Ok, entonces si yo doy Enter aquí, así de fácil, nosotros ya podemos jalar el valor kilogramo de unidades y podemos ver en kilos, ¿verdad? Está 72.661 y como son carros, ¿verdad? 72.661 carros es igual a 116.257.000 kilogramos, ¿verdad? Y lo está calculando fila por fila. ¿A qué me refiero? A que si nosotros quitamos producto y en vez de eso podemos seleccionar que la columna de unidades no se resuma a una suma, sino que me la dé fila por fila, aquí podemos ver si sacamos ahora sí producto. Producto, Chevrolet, 200 unidades en una fila y estas 200 se van a multiplicar por el 1600, ¿verdad? Entonces, ¿está cambiando o está todo? les pido por favor mutear ahí. Gracias. 200 de Chevrolet multiplicado por 1600, ¿verdad? Que nos da este valor, ¿verdad? 320.200, perdón, le puse 20, pero 200 por 1600 igual a 320.000.
que es lo que nos da la primera fila de Chevrolet, y así sucesivamente todas las filas que tenemos valores de unidades, como pueden ver. Ahora sí ya podemos resumir las unidades en una suma, y ahora sí ya nos da consolidado todo lo de Chevrolet y cuántos kilogramos son, ¿verdad? Lo mismo que si quitamos producto y agarramos nuestra columna DAX de alto pesaje, nos da cuántas unidades son de alto pesaje y sus kilogramos, o cuántas de premium o no premium y sus kilogramos, ¿verdad? En el contexto que estamos, y la medida también actúa así, ¿verdad? En cuanto a dinámicamente hablando. Espero también esto haya contestado tu duda, Sergio. Ahí me comentas si te pareció, o cualquier otra duda adicional, síguemela poniendo e intento atacarla. Así es como traemos un valor relacionado con una relación. Si no tuviéramos relación, inclusive si yo quito la relación entre producto y ventas, ustedes van a poder ver que causa un error. Ese related no trae absolutamente ningún valor a la mesa. ¿Ok? Aquí nos dice la columna peso por unidad o no existe o no tiene relación en la tabla disponible, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo, porque related es lo que necesita. Entonces te dice o no existe o no está. Basta con volver a conectarla con el producto y listo, ¿verdad? Ahora el related funciona de manera correcta, relacionándose. Perdónenme. Ok. Ahora, ¿qué tal? Vamos a hacer otra lógica. Vamos a ir a países. Y si vemos países detenidamente, creo que, bueno, aquí no tenemos otro valor. Pensé que teníamos población en cada país, pero aquí no lo tenemos, no se preocupe. Eso simplemente para mostrarle un poquito de cómo funcionaba esto. Y también me gustaría mostrarle una función. Ahorita la vamos a ver muy simplemente esta función, pero se llama calculate, ¿ok? Y es una de las más importantes. Solo asegurándome de que no pasamos nada por alto, iteración, fila y filtro y variables. Muy bien. Lo vimos muy bien. Ahora, en el gráfico de arriba, ¿ok? En el gráfico de arriba tenemos nuestras ventas, ¿ok? Vamos a dejar aquí que solo esto ya no es ventas y pronósticos, sino que solamente tenemos nuestras ventas. Ventas, ¿ok? ¿Qué pasa si queremos calcular las ventas del año pasado y sin importar en qué año nos encontremos? ¿Ok? ¿A qué me refiero? Ahorita tenemos seleccionado 2024, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si quiero comparar estas ventas del 2024 que van fluyendo aquí con las ventas del año pasado en estos mismos meses? ¿Qué tendría que hacer? ¿Ok? Y esto en sí es hacer un calculate. Ahorita en un futuro vamos a explicar, vamos a dedicar mucho tiempo a calculate. En este caso solo voy a mostrar un ejemplo muy claro de esto, que aquí vamos a ponerle, por ejemplo, crecimiento anual o año pasado, unidades, siempre año pasado, algo así. Vamos a poner año pasado es igual a, y aquí le podemos poner que podemos calcular, calculate, y si se fijan, calculate, para empezar, lo que hace es evalúa una expresión en un contexto modificado por filtros. En un contexto, o sea, va a efectuarte el cálculo que haces dependiendo de los filtros que tú pongas, ¿ok? Si quieres regresar en el tiempo, si quieres un valor sea mayor a 100, si quieres hacer cualquier tipo de modificación a esta expresión con filtros y que el valor se mantenga constante siempre que lo utilices. Para eso utilizamos un cálculo. Entonces aquí vamos a hacer un cálculo de la suma de unidades, ¿ok? De una sum de toda la columna de unidades. No vamos a hacer nada más allá que requiera fila por fila, así que podemos sumar todas unidades. Y vamos a poner una coma. Si se fijan, Calculate nos pide dos parámetros. Uno es la expresión, que aquí la expresión es ventas unidades, como cualquier otra expresión, la suma de ventas de unidades. Esta es la expresión. Y cuando ponemos coma, podemos filtrarla. Ahora nos pide filtro. Entonces, aquí el filtro que yo voy a utilizar es una función llamada y muy común en Power BI, en inteligencia de tiempos, llamada Same Period Last Year. Mismo periodo, el año pasado, que nos regresa fechas, nos regresa una lista de fechas en la selección del año pasado, ¿ok? Un año atrás. Y para darle estas fechas, lo que requiere es una columna de fechas. No vamos a utilizar la columna de fechas de ventas, vamos a utilizar nuestra tabla
de calendario que ya tenemos conectada a nuestras ventas y a nuestro pronóstico. ¿Ok? Entonces, basta aquí con a esta función de same period last year, dale calendario, fecha y cerrarla. ¿Ok? Y cerramos el cálculo. Entonces, le estamos diciendo, calcúlame las unidades, la suma de unidades en el periodo de un año pasado en estas fechas, considerando estas fechas, que esas son las que estamos utilizando en estos filtros de acá a la izquierda. Es la tabla calendario, no estamos utilizando los filtros de ventas. Entonces, al hacer esto y poner este valor en el segundo eje, ustedes ya van a poder ver que ya comparamos en una manera visual, no las ventas y el pronóstico, sino que las ventas y las ventas del año pasado. ¿Ok? Justamente, podemos verlas de manera visual, la comparativa de este año contra el año pasado, y en cualquier selección, si nosotros aquí seleccionamos, por ejemplo, nada más enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, etcétera, nos va a ir un año pasado, y si hay ventas en el año pasado para enero, entonces nos la va a traer, y si no, nos la va a aparecer como aquí. No hay ventas para enero, pero para todos los demás meses, pues tenemos ya la comparativa exacta, ¿verdad? De estas ventas contra el año pasado. Entonces, nada más un ejemplo de cómo estos también contextos con un calculate podemos decirle, no, dame estos valores que ya estamos calculando, pero mientras los calculas, regrésate un año atrás. Regrésate un año atrás, siempre, donde quiera que estés. A eso quiere decir que si vamos en un futuro 2025, nos va a calcular con 2024, 2024 con 2023 y así sucesivamente. Mientras estemos en una selección de año, nos va a ir al año pasado. En este caso, si yo selecciono 2023, no hay año pasado, porque ahí es donde empiezan mis ventas. Pero ya empezamos al 2024 y ya esta lógica toma sentido. Y podemos comparar aquí abajito, en este visual de abajo, estamos comparando ventas con pronóstico. Podemos comparar ventas con el año pasado para producto o ventas contra el año pasado para países, ¿verdad? La lógica está igual y si se fijan ya tenemos visualmente una comparativa de productos y de países, una comparativa de productos y de países, déjenme quitar los títulos que lo hacen confuso, para productos, para países, y visualmente podemos ver las ventas de este año contra el año pasado y cómo en tamaño difieren una contra otra. Podemos ver las diferencias más rápido, sin mencionar que al seleccionar un producto en específico como Ford, podemos ver la tendencia de arriba de las ventas de Ford contra el año pasado en específico, Hyundai, Nissan, Renault, y combinar también Renault con Estados Unidos, a lo mejor, nada más productos de Estados Unidos Renault, y ver también su tendencia en números y dónde comparamos contra el año pasado. Si se fijan, al seleccionar todo el año pasado, sí nos da año pasado para diciembre, noviembre, octubre, septiembre y agosto, ¿verdad? Podemos aquí seleccionar nada más en los meses donde tenemos comparativa. Y tendremos la lógica funcionando correctamente de esta misma manera, ¿verdad? Y si se fijan, estas lógicas que estamos haciendo, ventas México-Costa Rica, ventas por un rango de fecha, funcionan interactivamente en cuanto a los filtros, en cuanto a las interacciones. Eso también es lo poderoso de estos cálculos y el hecho de que cuando haces cálculos específicos no los tienes que volver a calcular. ¿Okay? Si queremos las ventas de México y Costa Rica, no tenemos que siempre ir al dashboard y presionar Costa Rica y presionar México en control y ya verlas, sino que podemos crear una página donde esa sea la lógica actual siempre, ¿verdad? Y no tener que hacer esa labor manual, todo con estas medidas. Ya hemos creado, como pueden ver, bastantes medidas diferentes. Les quiero mostrar otra que también Calculate, por ejemplo, aparte de ir a un año pasado, que sí está muy bien y todo, esa comparativa, podemos nosotros elegir. Hay una función llamada DateAdd, que DateAdd lo que nos pide es primero las fechas, que es el calendario fechas, ¿verdad? Nos pide un parámetro, nos pide un número de parámetro para atrás o para adelante y nos pide el intervalo. Entonces aquí, para hacerlo rápido y ejemplificado, vamos a poner calendario, fecha, coma, menos 1, que aquí le estamos diciendo menos 1, y podemos con otra coma elegir el tercer parámetro, que podemos elegir día, mes, cuarto o año.
Y ahorita ustedes pueden identificar que podemos regresar en el tiempo por día, por mes o por año nuestras lógicas. ¿A qué me refiero? A que si yo le digo B menos 1, mes, month. B menos 1 mes, ¿ok? En esta lógica. ¿Y qué pasó aquí? Aquí la lógica cambió y para mostrárselos de una manera correcta les tengo que mostrar una tabla. Se los vamos a ver como tabla, este gráfico de arriba. Y aquí podemos ver fácilmente que se va a enero 2024 y calcula las ventas normales, que son 67.841. Se va a febrero del 2024 y calcula 55.115. Pero ahora el valor del año pasado, que aquí está mal la medida, vamos a ponerle mes pasado, siempre nos calcula un mes atrás. Si se fijan, estando en febrero, podemos comparar 55.000 por el valor de febrero de enero en el 2024, que es 67.841. Y si estamos en marzo, lo podemos comparar contra febrero. Si estamos en abril, contra marzo. Y esta lógica, esta segunda columna, la lógica siempre nos va a regresar un mes atrás. Podemos elegir en vez de -1, -2. Y aquí vemos que estando en marzo, nos muestra el valor de enero, ¿verdad? Estando en abril, nos muestra en la columna de la medida el valor de febrero y así sucesivamente, dependiendo de la selección. Entonces, sí hay una función para regresar el same period last year, el mismo periodo del año pasado, y solo seleccionar las fechas, o usar una función más complicada y personalizable como dateAdd, donde te pide las fechas, te pide qué uso le vas a dar y qué tipo de intervalo, mes, día, año, cuarto, cómo te quieres regresar en el tiempo, ¿verdad? Para hacer estos cálculos. Muchas veces, pues, este entendimiento te ayuda a hacer esas comparativas más allá, ¿verdad? Donde te piden, a ver, a mí siempre me calcúlame todos los productos comparados con un mes antes, con lo que dieron un mes antes. Siempre queremos tener ese valor de los productos. ¿Qué porcentaje creció o decreció comparado con un mes anterior? Y esta es una manera muy fácil de hacerlo, ¿ok? Hacer una columna y compararla con la que ya tienes y esta columna hacerla completamente personalizada, ¿verdad? En la lógica. Y para eso se utilizan las funciones de manera correcta y se utilizan los parámetros dentro de las funciones de una manera correcta también, ¿verdad? En el contexto que las estés usando. Ok, muy bien. Creo que en sí, para no irnos tan avanzado en fórmulas y enseñarle fórmulas que simplemente los van a confundir, lo quise dejar aquí con los zooms, con los zoom X y con algún tipo de filtros que en sí pueden ser intermedios, pero nos ejemplifican mucho de las cosas que podemos hacer, ¿verdad? No obstante, recordemos que aparte de tener una medida de unidades, podemos nosotros elegir, ¿verdad? Si tenemos un promedio, un average, una mediana, o un valor mínimo, un valor máximo, podemos elegir cualquier cosa y, a su vez, combinarlas juntas, ¿verdad? O hacer lógicas con esto, pues que en vez de calcular aquí, por ejemplo, el zoom de ventas unidades, podemos elegir la medida de unidades medida. Y aquí, si se acuerdan, en un promedio, ¿no? Entonces aquí nos va a dar un promedio. Esta medida de aquí está calculando un average de la columna unidades, de la misma columna que hemos estado utilizando, pero regresamos 2 meses atrás, ¿verdad? Entonces, cuando estemos en marzo, este 1938 es el promedio de unidades de enero. Es el promedio de unidades de enero. Y si se fijan, ya no tenemos el mismo valor, tenemos un valor completamente diferente. Utilizamos dentro de este calculate no una columna ni una función, sino que una medida. O sea, esto que estamos haciendo aquí, es lo mismo que esto. Es lo mismo que esto, ¿verdad? Es lo mismo que esto de aquí. Si yo doy Enter, el valor no va a cambiar en absoluto, porque si nosotros vamos a la medida unidades medida, vamos a ver que esta ya es un average, paréntesis, de la columna de unidades. Y si vamos a mes pasado, podemos utilizarla de igual manera como lo hicimos, o reutilizar esa medida, poner unidades medida y listo. Ya la tenemos un poquito más clara, ¿no? Eso también era una de las cosas que quería mencionar, cómo también puedes utilizar las medidas fuera de utilizar simplemente las fórmulas y volver a escribirlas miles de veces, ¿ok?
Si ya tenemos una medida, la podemos utilizar y ahora sí podemos regresar el tiempo, o ir un año atrás, o calcularla para cierto grupo de cosas, ¿verdad? Como lo hemos estado haciendo. Creo que lo mejor era así, explicar la mayoría de cosas en tablas, ¿verdad? Que sean crudas y que muestren el valor exacto para que ustedes puedan ver esa diferencia. Y eso en sí es esta introducción que quería hacer de tanto el entendimiento de DAX como los contextos que tiene DAX de fila, de filtro, variables. Y ahora lo que les quiero mencionar antes de finalizar con esto, y también veo aquí sus preguntas, es las buenas prácticas iniciales para DAX, ¿ok? Una de las más importantes son, primero que nada, usar columnas calculadas solo si es absolutamente necesario hacerlo. ¿A qué me refiero con esto? A que como vimos en países, en productos, perdón, utilizamos columnas calculadas para generar categorizaciones que nos vinieron de mucha utilización, ¿verdad? Correcta. Pero si estamos en ventas, ¿por qué no creamos una nueva columna donde aquí directo en ventas multiplicamos unidades por ganancia unidad y que nos la cree? O sea, literal, poner nueva columna, solo para hacerlo aquí con ustedes, vamos a poner ganancia total. Ganancia total es igual a unidades multiplicado por ganancia por unidad. Y aquí no tenemos que especificar que estamos fila por fila con ningún X, porque ya haciendo esta columna en la tabla, ya estamos fila por fila. Ya el contexto es fila por fila, ¿están de acuerdo? No tenemos que hacerlo. Entonces, si doy Enter, nos va a dar el mismo valor que nosotros generamos con nuestra medida. Si se acuerdan, hicimos un sum X donde multiplicamos unidades por ganancia por unidad y la utilizamos como medida. ¿Cuál sería la diferencia de utilizar esta columna que acabamos de crear? Que la columna calculada obviamente agrega todas estas filas, todo este espacio a tu modelo de datos. Y quieras o no, ya teníamos 805 filas de cada columna, acabamos de agregar 805 filas más a nuestro modelo, que sí las vamos a poder utilizar de manera fácil, pero al nosotros crear una nueva medida, donde aquí ganancia total 2 es igual a un sum X de la tabla de ventas, ¿verdad? Coma, unidades, perdón que no se ve aquí, Dios. Unidades multiplicada con ganancia por unidad, ¿verdad? Fila por fila, suma en la tabla de ventas, unidades por ganancia unidad. Entonces, si yo agarro una tabla como esta, vamos a poner aquí producto, vamos a jalar primero que nada ganancia total en unidades. Esta ganancia total que acabo de jalar es la columna que nosotros creamos. Y ahora vamos a jalar nuestra ganancia total número 2, que esta sería nuestra medida, ¿verdad? Nos da el mismo valor, solo que la columna calculada agrega tamaño a nuestro modelo de datos, agrega todas esas filas, y nuestra medida solo es calculada basada en este contexto. O sea, solo se calcula basada en Chevrolet la ganancia total. No se agrega fila por fila y no se guarda en ningún lado. Se calcula cuando se necesita la medida y se calcula en el contexto que se necesite, sin tener que hacerlo fila por fila. Entonces, la diferencia principal, que esa es una pregunta de entrevista para Power BI, de qué es la diferencia entre una columna calculada y una medida, es que la columna calculada agrega espacio a nuestro modelo de datos, agrega todas esas filas innecesarias, y nuestra medida solo se calcula en el contexto que se necesita, ¿ok? Haciendo todo más eficiente y no agregando un tamaño de todas estas filas a nuestro modelo, porque ahorita son 800 filas, pero imaginemos que fueran 10 millones de filas. Al crear una columna nueva, ya agregamos otras 10 millones de filas con esta nueva columna. En cambio, con nuestra medida solo se va a calcular en cuanto al contexto de producto o en cuanto al contexto de país o generalizado, ¿verdad? No se está calculando fila por fila, como aquí cuando le ponemos no resumir, que hace todos estos cálculos completitos. Ahora la medida sí los está haciendo, pero porque ese es el contexto de fila que estamos generando aquí con el no resumir, con hacer todos los datos granulares, ¿ok? Al hacer suma,
la medida es más eficiente, generando ese cálculo rápido, y aquí en esta columna sí está yéndose fila por fila y está calculando todo, ¿ok? Siempre lo está haciendo al tenerlo en nuestro modelo. Entonces yo me evito esas columnas y prefiero hacerlas en DAX, y eso demuestra también la diferencia entre una columna calculada y una medida, ¿verdad? O sea, usar columnas calculadas sí es absolutamente necesario. Preferimos obviamente medidas, como dijimos, por la flexibilidad y por el mejor rendimiento sin tener que estar viendo todas las filas. Optimizamos los modelos de datos antes de aplicar cálculos complejos, que optimizarlos también en cierto punto es también optimizar las medidas. Hicimos varias cosas donde en vez de utilizar country ID igual a 205 o country ID igual a 207 o country ID igual a... Hicimos country ID se encuentra en estos valores, 205, 207, todos en conjunto, ¿verdad? Optimizando el modelo, optimizando la medida y a su vez optimizando el modelo, ¿verdad? Eliminando esas columnas calculadas y generando cálculos de medidas mucho más eficiente y mejor. Y lo último, también lo mencionamos, y es documentar cada medida con descripciones claras, ¿verdad? Al momento de querer reutilizarlas, va a ser muy útil tener nombres correctos de cada una, promedio de unidades, suma de unidades para México y Costa Rica, qué es lo que exactamente está haciendo una lógica, para que cuando nosotros querramos hacer la misma lógica un año pasado, un mes anterior, un día anterior, lo que sea, podemos reutilizar esas medidas y sabemos exactamente qué lógica se trae a la mesa, sin tener que volver a escribirla dentro de la medida nueva. Ok, creo que vimos muchas cosas, vimos bastantes fórmulas, vimos solo un poco de preguntas, ¿verdad? Déjenme ver si alguien tiene más. Vamos a ver. Ricardo dice, para poder ver el video nuevamente y practicar por mi cuenta, ¿lo vamos a subir? Claro que sí, Ricardo. Exacto, se va a subir a YouTube y ahí mismo les ponemos los archivos. ¿Qué les pareció? Esta es exactamente el fin de la sesión número 3. ¿Ok? El fin de la sesión 3. Y aquí podemos parar de grabar. Amigo, Juan. nada más quería hacer un último comentario a propósito del tema de las medidas, que otra diferencia entre medidas y columnas calculadas es que como dices, las medidas se procesan cuando se agregan al reporte y las columnas calculadas se procesan cuando se carga la información. Nada más es lo único que quería agregar. Excelente agregación, eso lo deja todavía más claro. Muchas gracias, Juan. Y eso es Gracias. justamente el fin de esta sesión. Muchas gracias a todos por estar aquí. Podemos parar la grabación y podemos dejar un minutito más. Si quieres, si alguien tiene una duda adicional, aquí Sí, las podemos estar viendo.